Bienvenidos un día más aquí a Cantabria de cerca. Continuamos hablando de presupuestos, de esos presupuestos generales del Estado para Cantabria. Ya saben, hay algunos a los que les gustan más, algunos a los que les gustan menos, y si no me equivoco, a nuestro invitado de hoy no le gusta nada de nada. Emilio del Valle, diputado nacional de Vox por Cantabria, bienvenido a Popular Televisión. Encantado de estar aquí con vosotros. Bueno, lo comentaba, no os gustan nada, ya lo dijisteis en su momento, los presupuestos que se han presentado. Nosotros nos estamos centrando mucho en esas partidas para Cantabria, pero ¿no salváis nada de estos presupuestos? Nosotros, con carácter general, ya hemos dicho en el Congreso de los Diputados que son unos presupuestos que están manchados de sangre, por cuanto que tienen el apoyo de Bildu, que no deja de ser un partido que no condena el terrorismo ejercido por la banda terrorista ETA, y que entre sus miembros la portavoz pues estuvo condenada en su día por enaltecimiento y colaboración con el terrorismo. Y nosotros con Bildu no queremos nada. Sin embargo, Sánchez, para sacarlos adelante, pues ha tenido que pactar, ha tenido que ceder. En sede parlamentaria, los diputados de Bildu ya han dicho que quién les iba a decir hace 20 años que ahora iban a ser determinantes para la gobernabilidad de España, y a su vez han anunciado que no tienen nada que condenar ni nada de que arrepentirse, se han crecido mucho, y además le han dicho a Sánchez que con esto no van a parar, que esto ha sido una cesión, pero que ellos quieren más. Y por tanto, partiendo de esa base, como nosotros no queremos nada con lo que es la continuidad, a nivel político, pero la continuidad de lo que ha significado ETA, pues los hemos rechazado desde el principio. Sin perjuicio de que además, pues a nivel, toda la parte de ingresos está muy engordada, lo dicen todas las instituciones, las que son independientes y objetivas, hasta la Unión Europea, que la previsión de ingresos no se va a cumplir, es imposible que se cumpla, y en lugar de, en una época de crisis como estamos, reducir lo que es todo el cuerpo de la administración, pues resulta que seguimos teniendo el gobierno con más altos cargos de la historia de España e incrementándose, porque de hecho incrementan todo lo que son los asesores a dedo, todo lo que son amiguetes que les colocan sin ninguna titulación. Bueno, hemos visto en el Ministerio de Irene Montero que incluso a condenados o gente que está enjuiciada en este momento por delitos, y se les coloca para hacer nada y sin ninguna justificación. Por tanto, con ese gasto desmesurado, en el que, como digo, no hay ninguna política de reducción de ese gasto innecesario, y con unos ingresos que están sobrevalorados, pues es que no hay por dónde cogerlos. ¿Pero qué os pesa más, que sean malos presupuestos o los socios que tiene Pedro Sánchez a su alrededor? Las dos cosas. Vale. Pero fundamentalmente nosotros, de hecho, no vamos a presentar enmiendas parciales, porque sería como aceptar que tienen algo que podía ser bueno. No, es que partimos de la base y presentamos una enmienda a la totalidad, no vamos a presentar parciales, pues partimos de esa base, de que están manchados de sangre. Es el segundo año que optáis por esta estrategia, por no presentar enmiendas parciales. La gente, sobre todo vuestros votantes, ¿han entendido esta estrategia que ha llevado a cabo Vox? Bueno, no es una estrategia, es que es un planteamiento que debe entender la gente. Es decir, si partimos, como decía antes, de unos presupuestos con ingresos sobrevalorados, con unos gastos innecesarios que cada día engordan más, y que además están apoyados por lo que es la continuidad de la banda ETA a nivel política, y por los separatistas catalanes, que están encantados, pues son los que más se llevan. Cataluña es la comunidad autónoma, con diferencia y en proporción con lo que es número de habitantes, servicios que gestionan, etcétera, la que más se lleva, precisamente porque necesita el apoyo de Esquerra Republicana y de otros grupos, donde al gobierno vasco se le sigue con su convenio especial de financiación, engordando el cupo correspondiente en declive de otras autonomías, como puede ser la de Cantabria. Pues claro, es que no podemos presentar enmiendas parciales. Y si te dejas libertad total, ¿no pedirías nada para Cantabria? Porque hay estas estrategias o estos planteamientos que se hacen, sí que es cierto que en un grupo grande decide el grupo grande, un solo diputado pues no puede imponer su criterio, pero si te dejasen a ti, absoluta libertad. Vamos a ver, yo reivindico para Cantabria
pero sin necesidad de hacer enmiendas a los presupuestos. Yo a lo largo de todo el año he presentado innumerables iniciativas para obras en Cantabria, para mejoras de la administración en Cantabria, para mejoras de servicios en Cantabria, que eso no implica el que haya que hacer enmiendas. Otros las hacen, por ejemplo, el Partido Regionalista vende, no, hemos hecho tantas enmiendas para que se suba la financiación de tal, de no sé qué, de no sé cuántos. El año pasado Amazon le reconocieron un mínimo de enmiendas, mínimo, y si hubo alguna transaccional para subir alguna partidita de lo que habían firmado en el papeluco famoso, que no llegaba ni a una centésima parte de lo que era necesario, pero con eso ya se contentaba el PRC porque decía, todo lo del papeluco al menos tiene algo. Bueno, al menos tiene algo, claro. Hay obras de 145 millones y metían 100.000 euros, que es simbólico y que no ha valido para nada en el 2021. O el desfiladero de la Ermida, toda la obra del desfiladero, que quedaban 45 millones por ejecutar y presupuestaron 1 millón. Con eso ya se contentaban. Es decir, lo que pasa es que luego aquí lo venden muy bien y los medios lo recogen, ¿no? El Partido Regionalista, sobre todo la prensa escrita. El Partido Regionalista ha presentado tantas enmiendas y bueno, van a subir las partidas, se cubre todos los compromisos recogidos en el papeluco, en el pacto que hicieron el Partido Socialista y el Partido Regionalista, pero a la hora de la verdad no vale para nada. El otro día, perdona, que te he interrumpido, continúa. El otro día el presidente Revilla fue a inaugurar un tramo de la autovía a Aguilar-Burgos, que eran en Palencia, sí. 11 kilómetros en Palencia, cuando está todo el resto paralizado y no hay ninguna perspectiva de que se vaya a ejecutar. Y lo vendía diciendo, bueno, ya otro tramo hemos conseguido, esto enseguida va a estar terminado. Se lleva 10 años parado. Y 10 años parado ha implicado además que los movimientos de tierra que se hicieron, que cuando vas por la carretera ves todavía mucho tramo que estaba hecho el movimiento de tierra, ya en 10 años de paralización ya no vale para nada. Fue un dinero que se ha perdido. Bueno, pues vende que ha inaugurado 10 kilómetros de carretera, que no es nada, y que estaban ahí, que además no se pusieron de viabilidad para el público en general hasta que concertaron las fechas adecuadas de la ministra, de Revilla, del presidente de Castilla y León para inaugurarlo, que la gente de allí lo sabe y lo cuenta, y dice, pero si se podía haber inaugurado antes, ¿no? Muy interesante, por ejemplo, con todo este tema de infraestructuras, el famoso tramo del tren que ha inaugurado Revilla. Depende de si es gobierno, dice que estos son 73 millones de euros para Cantabria, si es oposición, dice que en realidad para Cantabria no llega, que esto va para Palencia. No sé cuál es vuestra postura. Bueno, en realidad el fin último es beneficiar a Cantabria porque es conexión de, si no alta velocidad, altas prestaciones al menos, con la meseta y con Madrid específicamente, ¿no? Pero bueno, es que en Monzón en el 2011 ya estaba Revilla poniendo la primera piedra y diciendo de todo que luego no cumple, porque él cuando habla del agua dice, me meto en el pantano del Ebro, nunca se ha metido en el pantano del Ebro. Con lo del AVE, bueno, rompo el pacto con el PSOE, han pasado 10 años, seguimos igual, ya no sé cuántas piedras llevará puestas en Monzón, porque ya existe y yo creo que ya la gente en Cantabria se empieza a dar cuenta que este hombre no tiene palabra, que miente más que habla y que al final le engañan, porque le engañan todos los años con los presupuestos. ¿Y esta es vuestra interpretación de lo que ha pasado en Bruselas con esa conexión Santander-Bilbao? Porque ahora parece que hemos pasado de la de Madrid, que por lo menos hay algo de obra, a esta reivindicación del tren Santander-Bilbao. Santander-Bilbao hace 20 años ya, prácticamente, que si hubiéramos querido, habríamos entrado en la posibilidad de hacer una conexión ferroviaria decente. Revilla no quiso, porque decía que la conexión con Madrid no tenía que pasar por el territorio vasco y que tenía que ser por Reynosa. Y esto está en la hemeroteca, esto se puede buscar, digo 20 años, igual 18, 19, pero aproximadamente alrededor de ese tiempo. Y no quiso. Y cuando se podía, cuando no había crisis, cuando el gobierno hacía inversiones con ayudas y fondos europeos, se podía haber hecho ese proyecto. Y él lo rechazó.
Ahora, ¿por qué lo reivindica ahora? Porque está toda la obra del corredor atlántico, es lo que va a unir Europa con Galicia y bajará hacia Portugal. Y ese corredor atlántico es muy interesante, pero él tampoco quiso entrar. Y el corredor atlántico hace ya unos años que se cerró. Y él ha ido a Bruselas pues de vacaciones, que me parece muy bien, y bueno, y se reunió con Borrell y con no sé quién, y reclamaba que Cantabria tenía que entrar en el corredor atlántico, y que eso implicaba de alguna manera hacer la conexión Santander-Bilbao o Bilbao-Santander. Y no, bueno, como se le va la lengua, pues diciendo, vamos a entrar en el corredor atlántico, ¿no? Si la Unión Europea ha dicho que eso está cerrado, que hace varios años que está cerrado y que no se puede modificar. Diga él lo que diga. Claro, ahora ya, bueno, pues de lo que viene, pero por fuera de Cantabria, el perfil, bueno, pues, pero la realidad es esa. Es decir, cero posibilidades, porque sí que cuando estuvo explicando esa vuelta del viaje a Bruselas, sí que habló de varios caminos que tenía Cantabria todavía por recorrer. Al final, el último de todos sería que lo pagase el gobierno de España. Claro. Es la única posibilidad que tenemos. La única posibilidad. Ojo, hablamos de los fondos destinados a lo que se llama Corredor Atlántico, que es lo que él dijo que íbamos a entrar y que le han dicho que ya lleva años cerrado y que no se va a modificar. Ahora, cualquier otra inversión de fondos que provengan de donde sea, del gobierno de la nación, de la comunidad autónoma vasca y la cántabra, de un magnate que quiera hacer la donación y la obra, bueno, pues se podría hacer, pero dentro de los fondos de Corredor Atlántico imposible. Volviendo a Cantabria, un caso muy concreto, el soterramiento de las vías de Torrelavega y toda esa integración ferroviaria. Vosotros lo habéis reclamado en un primer momento, ahora sí. Tanto PSOE como PRC como Partido Popular han presentado una enmienda para que se incluyan fondos en los presupuestos. ¿Les vais a apoyar? Nosotros ya lo reivindicamos hace tiempo. De hecho, yo ya presenté hace más de un año una iniciativa instando al Gobierno de la Nación a que cumpliera los compromisos con el tema de soterramiento en Torrelavega y la cubrición de Camargo también, que no hay que olvidar. Es verdad, nunca hay que olvidar que siempre se nos queda en un segundo plano, pero muy importante también el de Camargo. Reivindicando en el Congreso, instando al Gobierno esas dos obras, que por cierto ni me contestan, que es muy habitual en este Gobierno. O te contestan diciendo que eso entra dentro de la planificación nacional y que las prioridades son las que el Ministerio vaya viendo según transcurre en la ejecución de los presupuestos. Que es como no contestar. Que es como no decir nada. Y precisamente antes de los presupuestos volvimos a hacer la reivindicación, en concreto del soterramiento de las vías a su paso por Torrelavega. En el borrador de presupuestos pues, prácticamente no han recogido la obra, incumplen los compromisos, los protocolos que hay firmados, y ahora Amazon pues reivindica que va a hacer una, o que ha presentado ya, podéis hacerlo al plazo, ha presentado una enmienda en ese sentido. Bueno, pues le tomarán el pelo, porque si la obra no sé lo que vale, pero pongamos que si vale 100, igual ponen una partida con 1, y ya con ese 1 vendrá aquí y dirá, hemos conseguido que se recojan los presupuestos, no, ahora sí, pero con ese 1 ¿qué se puede hacer? Nada, redactar, hacer un plano, porque no da para más, porque es lo que ha pasado con todas las obras en los presupuestos de 2021. Aunque estén recogidas, no se cumplen luego, no se llevan a la práctica. Pero es que recogen una partida tan pequeña que no da para nada, en algunos casos, pues para hacer un anteproyecto, pero nada más. En este caso sí que encontramos esa curiosa coincidencia de defensa de los intereses de Cantabria en el resto de representantes. No sé si tú mantienes relación con ellos y hablas de estos temas y de las prioridades que tiene Cantabria. Yo mantengo relación con todos los diputados, salvo con los de Bildu, que como te decía antes no quiero saber nada. Y prácticamente con los de Esquerra Republicana y Podemos, yo saludo, pero muchos ni contestan al saludo. Y en concreto con los de Cantabria el trato es cordial. Yo veo a Amazon allí, nos saludamos, charlamos, con Casares también, con Movellán y Elena, los dos del PP, magnífica también, ningún problema. Porque siempre hemos dicho, Vox despierta pasiones, para lo bueno y para lo malo. No sé cómo es ese trabajo en el Congreso de los Diputados. Nosotros hemos sido, yo creo, la primera formación política que haya pleno o no, comisiones o no,
procuramos estar en nuestro despacho trabajando. De hecho, somos el grupo que más iniciativas tiene presentadas en estos 2 años, con muchísima diferencia. Incluso teniendo menos diputados que el PSOE y que PP, hemos sido ejemplares en la presentación de iniciativas. A nivel particular, yo llevo 2016 iniciativas. Para que te hagas una idea, Casares lleva 200 y pico y Mazón lleva 170. Es decir, que hay una diferencia tremenda. Claro, Mazón siempre dice, bueno, es que yo soy uno solo. Él está solo, él está dentro del grupo mixto, pero como PRC es él solo. Bueno, Casares está en un grupo que tiene casi el doble o más del doble de diputados que tiene Vox. Y funcionan igual que funcionamos nosotros. Nosotros las iniciativas, las que son de comisión, en cada comisión tenemos 5 diputados, yo soy portavoz en política territorial, y en política territorial las iniciativas las haga yo, las haga otro compañero, las firmamos los 5. Estoy en exteriores y estoy en Hacienda y Función Pública. Bueno, pues esas iniciativas normalmente las firmamos los 5. Y una de las últimas, por cierto, que te hemos visto es sobre los asesores en los diferentes gobiernos. Sí, y esas diferencias que hay, depende de un territorio o de otro, la cantidad de asesores que necesitan algunos para funcionar. En las delegaciones del gobierno. En las delegaciones del gobierno. Nosotros detectamos en los presupuestos del año pasado que había una partida de 6 millones de euros, que claro, son 1.000 millones de pesetas. Para los que peinamos canas ya, pues 1.000 millones de pesetas es mucho dinero. Bueno, pues detectamos que en el Ministerio de Política Territorial había 6 millones de euros para asesores de los delegados del gobierno. Entonces, aparte de criticarlo y decir que lo quitaran y se destinara a otra cosa, a lo que la ministra entonces, pero es un ministerio que hemos tenido ya 4 ministros en 3 años. La ministra de entonces dijo que eso ya venía de años atrás y dijimos, bueno, pues está a tiempo de cambiarlo, ¿no? Porque venga de años atrás no quiere decir que tenga que continuar con esa práctica, ¿no? Y se lo hemos tenido que decir a la ministra actual también. El otro día el secretario de Estado de Política Territorial me respondía con lo mismo, bueno, es que esto ya iba años ya. Digo, bueno, ya le dijimos el año pasado a la anterior ministra, al anterior secretario de Estado que lo quitara. Y solicitamos que nos dieran la relación de todos los asesores. Nos lo denegaron, decían que era por protección de datos. Hicimos las oportunas quejas y volvimos a solicitarlo. Y entonces nos permitieron a 3 diputados ir a un despacho y nos enseñaron las fichas de los asesores en fotocopia manipulada, quitando datos esenciales, y donde solo venía el nombre, el nivel del puesto y la fecha de nombramiento. Pero ahí sí pudimos contar cuántos tenía cada delegado del gobierno en comunidad autónoma. Y nos llamó la atención que el de Andalucía tiene 21 asesores, y el de Cantabria 3, el de Asturias 2, el de Madrid 5. Dices, pero ¿cuál es el criterio de reparto? Desde luego no es el poblacional, porque no se corresponde, y ya digo que nos llamó la atención que el delegado del gobierno en Andalucía tuviera 21. Es el caso más extremo, ¿verdad? El de Andalucía. Solicitamos a través de compañeros de Vox en Andalucía que a ver si conocían funcionarios de la delegación del gobierno, que no solo conocen, sino que hay algún afiliado funcionario en la delegación del gobierno, y que nos dijera un poco qué hacían estos asesores. Bueno, pues de esos 21 hay varios que nadie conoce, que no van por allí ni saben de su existencia, pero que cobran todos los meses. Y claro, eso lo hemos denunciado públicamente y lo vamos a seguir denunciando. Y este es solamente uno de los ejemplos. ¿Es necesario llevar un control más riguroso de toda esta administración? Yo no estoy hablando solamente de funcionarios, pero sí que hay ciertos cargos que se eligen a dedo, que van con cada uno, sí. Que es muy criterio personal de lo que necesito o dejo de necesitar. ¿Eso debería estar regulado por ley? Debería estar regulado y debería estar controlado. Por decreto, en su día, se estableció que los secretarios de Estado tuvieran 5 asesores. Pero, por ejemplo, lo que hablábamos para delegados del gobierno, no hay nada regulado. De ahí que Andalucía tenga 21 y Asturias 2, o que nosotros tengamos 3. También es cierto que para ser delegado del gobierno no se exige nada. Es, son cargos ser políticos. Amigo del partido, de confianza. Exactamente. Y no, claro, a veces pues hay delegados de gobierno que no saben hacerlo con un canuto, y no me extraña que necesiten asesores. Pero normalmente esos asesores tampoco son gente titulada, experta o con experiencia. Es que normalmente son el candidato que iba al número 8 en la lista a las autonómicas y no salió,
Y como no salió, hay que decolocarle. Lleva tele de asesora a la delegación del gobierno. Y está allí sin hacer nada. Ya te digo, otros ni van, nadie sabe quiénes son. O uno que fue alcalde y salió y le ganó la alcaldía a otro, y claro, no se va a quedar de concejal después de 40 años de alcalde. Pum, de asesora a la delegación del gobierno. Es decir, que no estamos hablando de técnicos cualificados, expertos en determinadas áreas que sean necesarios, pues no sé, uno en protección civil, otro en fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, que es lo que lleva fundamentalmente la delegación del gobierno, otro en administración general para la coordinación de las distintas jefaturas de área o delegaciones provinciales. No, estamos hablando de amiguetes, de gente descolocada, de gente del partido que tiene que cobrar un sueldo, y eso nos cuesta 1.000 millones de pesetas al año, 6 millones de euros al año, solo en delegaciones del gobierno. Bueno, pues los territorios, ya cambiando de tema, tienen ahora una lucha descarnada, diría yo, porque se abre el melón de la financiación autonómica. ¿Qué va a pasar? Pues nadie sabe qué va a ocurrir. Nosotros siempre partimos de una base, nosotros estamos a favor de que todo el tema de gestión descentralizada de la administración sea a nivel provincial, no autonómica. Las autonomías han demostrado que nos llevan a la quiebra. De hecho, la propia autonomía cántabra, pues si fuera una empresa privada estaría en quiebra. Tenemos aproximadamente 3.500 millones ya de deuda pública y con unos ingresos reales, no lo que ponen los presupuestos, los reales de ejecución real de ingresos de aproximadamente 2.700 millones al año. Claro, hacen un presupuesto de gasto de 3.400, que luego no se va a ejecutar, pero lo que se ejecute de más de esa previsión de ingresos reales de unos 2.700 millones, pues genera déficit, y ese déficit lo que produce, el déficit es lo que nos falta para terminar el año, y ese déficit se va sumando el de todos los años y es la deuda pública acumulada que tenemos. Y claro, yo calculo que por muy buena ejecución que tengan, pues nos meteremos en otros 300 millones más de déficit fácil en el 2022, fácil, de acuerdo con el borrador de presupuestos, insisto. Claro, eso nos va a suponer que al terminar el 2022 tendremos ya una deuda acumulada de casi 4.000 millones de euros, que es una auténtica barbaridad, es una salvajada. Eso implica ahora mismo, con el déficit y la deuda que tenemos acumulada ahora mismo, cualquier niño que nazca en Cantabria, solo de la deuda de Cantabria, nace debiendo ya 6.000 euros. 6.000 euros por niño que nace, solo de la de Cantabria. Si sumamos la nacional, la del Estado, pues nacen debiendo aproximadamente 30.000 euros, entre 30 y 31.000 euros. Claro, eso ningún país lo puede asumir. Hay que reducir el gasto y las autonomías gastan mucho, mal y muy poco controladas. Yo soy funcionario de la Administración de la Comunidad Autónoma y he sido consejero de presidencia de la Comunidad Autónoma. En mi época de consejero fue el primer gobierno de Martínez y eso, bastante control y bastante reducción de gasto superfluo, porque había que salir de un bache en el que había quedado la Comunidad Autónoma, porque el Estado español, la Administración del Estado, no nos financiaba adecuadamente, tuvimos ahí unos problemas, y fue un gobierno muy austero, y nos ajustamos en todas las consejerías el cinturón, y bueno, ya en la segunda legislatura ya se pudieron hacer más cosas, siempre controlando que no hubiera apenas déficit, que no hubiera deuda pública. A raíz de ahí, cuando llegó el gobierno de coalición PRC-PSOE, empezamos a ver todos los funcionarios el derroche que se hacía. Claro, decían algunos, no, esto es el chocolate del loro, pero es que eran muchos loros, porque empezaban contratando por contrato menor, quiere decirse que no hace falta concurrencia, ni publicidad, ni nada, pues en cantidad de direcciones generales para que les hagan un informe, para que les hagan tal. Yo he padecido que hayan contratado una empresa para un trabajo mío, pasarlo a un papel más bonito y ponerle unas tapitas bonitas y cambiar 3 cosas, y por eso cobraban, y era el trabajo que estábamos haciendo los funcionarios, y eso sigue ahora otra vez igual. Yo tengo detectados varias direcciones generales que siguen con esos contratos menores, contratando empresillas que lo que hacen es pasar a papel bonito el trabajo de los funcionarios, cambiar 4 cosas,
hacer una breve introducción y poner unas carpetillas, y por eso cobran pues a lo mejor 12.000 euros, ¿no?, más IVA. Un discurso totalmente distinto del que nos ha estado mostrando el Gobierno durante el último mes, sobre todo con ese presupuesto que ha presentado como el mayor presupuesto de la historia de Cantabria, pero bastante real por lo que me cuentas. Vamos a ver, Cantabria tiene un problema estructural enorme, y es que entre sanidad y educación se comen la mitad del presupuesto y más de la mitad de los ingresos reales, solo entre sanidad y educación. La sanidad además es imparable y es insaciable, es decir, cada vez hay más maquinaria sanitaria que hay que comprar porque no te puedes quedar atrás, eso conlleva mayor gasto cada vez. Sin embargo, a nivel de personal, pues si hablas con los médicos hay muchísima queja. Yo, hasta con el médico que decíamos antes de cabecera, el de atención primaria, están desbordados. Y con los pacientes, que no hay hueco para ir al médico. Y luego estás con la atención por teléfono. Yo ahora que he aprovechado esta semana que no he ido a Madrid, pues he llamado para que me den cita porque tengo que renovar la receta médica y bueno, y es por teléfono. Y entonces me llamará mi médico de atención primaria pasado mañana para preguntarme qué es lo que quiero y es decirle que me caduca la receta y que me la renueves. Bueno, pues eso que se debería poder hacer por internet, que me caduca la receta, renuévemela, no hay ningún cambio, ¿no? Y que el médico de cabecera lo mire y le dé el ok. Pues hay que llamar, te dan cita, te llama el médico que además te dan cita para que te llame el médico. Para que te llame el médico, que te da una hora y ya me han avisado que no quiere decir que me vaya a llamar exactamente esa hora, que igual me llama una hora después. Entonces, solo para decirle que me renueves la receta, pues es que es absurdo, claro, y están hartos de estar todo el día con esto. Y como digo, la sanidad a nivel personal, que tenemos un personal magnífico, pues están enfadados con el sistema, con la gestión que hay de la sanidad ahora mismo en Cantabria, y no por el COVID, es la gestión en general. Tenemos un hospital magnífico, el Hospital Vallecilla, que, bueno, gente que lo ha usado, pues dicen que es prácticamente un hotel, unas habitaciones individuales magníficas, con unos baños magníficos, y claro, todo eso, mantenerlo cuesta mucho dinero. Luego, en su día, decidieron hacer un hospital en Reynosa, que la mitad está cerrado. Bueno, pues todo ese gasto de sanidad, que yo entiendo que debería estar en manos del Estado, de la Administración del Estado, porque nosotros como usuarios nos da lo mismo quien lo gestione. No notamos ningún beneficio porque lo gestiona una administración u otra, pero sí está conllevando que haya mucha discriminación y diferencia entre territorios, y entendemos que debería ser una competencia que debería estar en manos del Estado para que fuera equilibrada en todo el territorio nacional y sobre todo para centralización de costes de todo lo que se compra, porque ahora cada autonomía compra lo suyo. Los proveedores pues suben los precios y te tienes que amoldar. Normal, evidentemente. Claro, no es lo mismo comprar 100 camas hospitalarias que comprar 100.000 camas hospitalarias, ¿no? El precio lógicamente baja cuando compras 100.000 y por tanto se reduciría mucho el gasto si estuviera centralizado. Pues Emilio, con este mensaje nos vamos a quedar. Se nos han quedado muchos temas en el tintero, pero lo que se nos ha acabado es el tiempo. Ya lo siento, pero ha sido un placer tenerte con nosotros aquí en Popular Televisión. El placer ha sido mío, que hacía tiempo que no veníamos, pendientes. Sí. Sí, es verdad, todo hay que decirlo. Son cosas que no les solemos contar, pero es que gestionar algunas agendas a veces no es nada sencillo. Pero nos lo hemos propuesto y no hemos parado hasta que te hemos traído aquí a la televisión. Nada, como te decía, muchas gracias por haber estado aquí. Encantado y hasta pronto. Y hasta la próxima, sí. Y como siempre les decimos, muchas gracias también a todos ustedes que nos están viendo desde sus casas. Volvemos el próximo jueves. En este caso vamos a cambiar de tema, vamos a hablar de educación. Pero recuerden que primero tienen una cita mañana con Cantabria de cerca, en este caso Edición Cultura, de la mano de Lucía Pombo.